Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Ágora. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de hispanofobia, vamos a hablar de leyenda negra y para eso pues, nos hemos traído a Paloma Pájaro. Y va a estar con nosotros también Mario Martos, que bueno, Bueno, vamos a pasar un buen rato, Mario, con Paloma seguro. Bueno, voy a presentar un poco a Paloma para que no lo conozcáis, aunque bueno, ella es muy conocida sobre todo por el canal de YouTube de Fortunata y Jacinta, que os lo recomendamos al 100% para que podáis echar un vistazo y ver pues de qué pie coge a Paloma y cómo expone en sus vídeos. Paloma Hernández es licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de pintura, y durante más de 25 años se ha dedicado profesionalmente a las artes plásticas, gremio en el que es conocida como Paloma Pájaro. En la actualidad desarrolla su trabajo como investigadora asociada en la Escuela de Filosofía de Oviedo de la Fundación Gustavo Bueno. Y como hemos dicho, su canal de YouTube, conocido popularmente con el nombre de Fortunata y Jacinta, plantea desde septiembre de 2018 una defensa razonada de España y de la hispanidad. Paloma, gracias por venir esta noche en el Ágora. gracias a vosotros y hola a todos los que estéis del otro lado de la pantalla. Pues sí, antes de empezar con la tertulia, ya sabéis que nos vendría bien que os suscribáis, que es totalmente gratis, que deis a me gusta, que difundáis y hagáis llegar este vídeo, así como los restantes de nuestros programas, a la mayor gente posible, ¿vale? También está abierto el chat, por si queréis comentar, hacer preguntas. Paloma, Mario y yo os responderemos en la medida en que podamos, ¿vale? Lo más rápido posible. Paloma, vamos a hablar de leyenda negra, hispanofobia. Para empezar, para la gente que no lo conozca, ¿cómo definirías la leyenda negra o qué es la leyenda negra? Bueno, pues yo lo definiría como una ideología política. Es una ideología política que pues todos ya sabéis que surge en el siglo XV, en un momento en el que España empieza a ser hegemón de Europa. No nos olvidemos de que la corona de Aragón pues ya se estaba expandiendo hacia el Mediterráneo, entonces es ahí el germen, ¿verdad?, de una ideología antiespañola que lo que está teniendo en cuenta es precisamente una potencia, como es la española de ese momento, está teniendo en cuenta ese poder hegemónico y, por tanto, pues siempre frente a este poder hegemónico van surgiendo, o no es que vayan surgiendo, otras potencias del entorno, pues se le enfrentan, le combaten pues para lograr o alcanzar o por lo menos, ¿cómo se dice?, conservar su propia cuota de poder. Entonces, en ese sentido es una ideología con fines políticos, una política que generalmente siempre está vinculada con intereses económicos muy fuertes. Y lo interesante de la leyenda negra, que prácticamente no hay que decir que es española, porque es un rótulo, es un sintagma que ya a nivel historiográfico internacionalmente se entiende que está directamente vinculado con la historia de España. Bueno, pues eso es una ideología que va desarrollándose y adecuándose muy bien a lo largo de la historia a distintos momentos y a distintos, digamos, contextos geopolíticos. Por tanto, es una ideología política que tiene algunos elementos en común, que lo que tratan precisamente es de combatir un poder hegemónico. Luego ya podemos entrar un poquito más en los detalles, y que llega hasta nuestros días. Es decir, ahora mismo, pues la ideología negro legendaria, a mí me gusta mucho más llamarla hispanofobia directamente, creo que es más preciso el término, pues sigue perfectamente vigente. Y, por ejemplo, pues yo acabo de hacer una búsqueda. Muy rápida en Google, he puesto Columbus Day, ya sabéis, Día de Colón, USA, Estados Unidos, Nueva York, da igual lo que pongáis, y poned imágenes. Todo lo que os vais a encontrar, todo lo que vais a encontrar son banderitas de Estados Unidos, lógicamente, y banderas italianas. Entonces, esto es lo más llamativo. Hay imágenes del Empire State iluminado con la bandera italiana. Todo el mundo está con la bandera italiana. Biden acaba de hacer un comunicado oficial
en referencia al Columbus Day, al día 12 de octubre que acabamos de pasar, precisamente haciendo loa de admiración a Italia y a los italianos. Por tanto, ese silenciamiento del papel absolutamente fundamental que España ha tenido a lo largo de la historia para construir precisamente el nuevo mundo, pues es un silenciamiento que seguimos viendo ahora mismo, y no seamos ingenuos. Tiene unos objetivos políticos y arrastra unos intereses económicos potentísimos, por no hablar de otro tipo de intereses. En cualquier caso, la ideología negrolegendaria, la hispanofobia, siempre está relacionada con el contexto de la geopolítica, siempre. En este contexto de la geopolítica, y me imagino que hablarás también de la dialéctica entre estados e imperios, que lo utilizáis bastante en la Fundación Gustavo Bueno, ¿podrías contextualizar históricamente el origen de esta leyenda negra o por qué surge? Sí, pues vamos a ver, yo es que tenía preparado aquí un montón de papelotes. Entonces... Bueno, vamos a empezar al principio, ¿no? Vamos al principio. Comienza Paloma como te venga. Claro, tú dale. Bueno, pues yo, mira, tengo aquí un montón de papelotes de todos los capítulos del canal, 172 o 73, ya no me acuerdo cuántos son. Entonces he hecho una especie de resumen, y lo que yo tenía pensado es haceros una exposición más o menos extensa, para que luego pues, podamos abordarlo en modo de tertulia, entrevistas, pues dando paso a la gente que está en el chat o lo que os parezca. Perfecto. Y a mí, como acabáis de tener a Daniel López, por cierto, saludos, Daniel. Voy a avisar, si en el chat aparecen preguntas difíciles, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es encomendarme a Daniel López, y así le podéis invitar en otra ocasión, y las preguntas que pues yo no me vea capacitada para responder, pues las puede responder Daniel López. Esto lo digo por una cuestión muy sencilla, y es que, como tú has dicho en la introducción, yo vengo del ámbito de las artes plásticas. Es decir, yo llevo estudiando el materialismo filosófico solamente 4 años, es muy poco tiempo para un sistema tan complejo como el iniciado por Gustavo Bueno, ¿de acuerdo? Entonces yo, lógicamente, de alguna manera me desenvuelvo bien en filosofía política y filosofía de la historia, pero en algunas cuestiones no. Entonces, Daniel López, me encomendaré a ti en caso de que me atasque yo en algún asunto. Bueno, pues Daniel, ya sabes, si nos estás escuchando aquí, pues mándanos un mensaje, una chuleta y respondemos. Pero seguro que no, Paloma, seguro que no. Seguro que vamos. El programa y la gente más en el chat tampoco van a ir a pillar. Espero. Muy bien. Bueno, a mí me gusta empezar con cosas sencillas, y en esta ocasión os voy a hablar de una cosa muy importante en el materialismo filosófico, dentro de la filosofía política, que es la idea de implantación política e implantación gnóstica de la filosofía. No os abruméis, porque es una cosa muy sencillita y que, sin embargo, nos va a ayudar mucho a entender, entre otras cosas, por qué yo estoy aquí y por qué yo, por ejemplo, en el año 2017 decidí aparcar los pinceles para hacer esa defensa razonada, es decir, fundamentada con razones, defensa fundamentada de España y de la hispanidad. La idea es la implantación política de la filosofía. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque, claro, algunos dirán, eso significa que Gustavo Bueno lo que quiere es que fundemos todos partidos políticos por ahí y que consigamos estar en el Parlamento y hablando ahí en la tribuna y defendiendo nuestras ideas y nuestros planes y programas. No, eso no es lo que significa implantación política de la filosofía. Para explicarlo voy a utilizar una imagen muy bonita, muy sencilla, que todos tenemos en la cabeza, que es la imagen del mito de la caverna, la que utilizó Platón. Entonces, ¿os acordáis? Muy rápidamente, todos estamos en una caverna, yo la primera. Entonces, bueno, pues Platón hablaba de unos esclavos que estaban encadenados, ¿verdad? Y proyectada la mirada frente a un muro en el que aparecían pues las sombras
de unas figuras, ¿verdad? Que luego se descubre que están manejadas por detrás por una serie de operarios. Bien, lo que nos cuenta Platón es que en un momento dado, aunque no explica exactamente cómo, pero en un momento dado uno de esos esclavos se consigue liberar de las cadenas. Entonces asciende la escarpada subida y consigue ver la luz. La idea del bien, diría Platón, ¿verdad? La verdad. Bien, implantación política de la filosofía significa sencillamente, frente a la implantación gnóstica, que el filósofo, ese esclavo liberado que consigue ver la luz del sol, en este caso, en esta imagen de la caverna, pues no se puede quedar ahí ensimismado, viendo o contemplando la idea del bien o la idea de la verdad o la que sea, la idea de la libertad, lo que sea, sino que tiene que descender de nuevo a la caverna, ahí es donde está la implantación política, para informar al resto de los esclavos. Esa es un poco la labor del filósofo tal y como lo entiende Gustavo Bueno. Esa implantación política de la filosofía que solo se puede desarrollar con el ruido de la calle, es decir, en la polis. Tiene que tener en cuenta pues, los distintos saberes, los distintos conocimientos políticos, técnicos, científicos, artísticos, tecnológicos, del tipo que sean, ese tipo de conocimientos que están ya funcionando en ese presente en marcha. Es decir, que no se puede filosofar desde las nubes, sino que hay que filosofar desde la realidad empírica del presente en marcha. De tal manera que Platón ya era capaz de advertirnos de la dificultad de esta tarea del filósofo. La implantación política de la filosofía, insisto, que tiene una tarea trituradora de todas esas apariencias falaces que nos atraviesan, ¿verdad? Entonces Platón ya advertía que era una tarea muy arriesgada porque el filósofo que volvía a la caverna para avisar de que lo que estaban presenciando eran, lo vamos a decir de esta manera, sofismas o ideologías, falsa conciencia, bueno, pues para avisarles corría riesgo su propia vida. Y yo creo que en este contexto en el que estamos, Nico y Mario, pues todos podemos ver cómo nos plantan inmediatamente etiquetas de todo tipo, se nos intenta silenciar, cancelar, ¿cómo lo llaman? La cultura de la cancelación, ¿verdad? No estamos en un periodo de asesinatos políticos, pero desde luego sí que vivimos intensamente el momento intenso del silenciamiento, de la censura y de la cancelación. Yo creo que estáis de acuerdo de momento con esto que voy exponiendo. Totalmente. Por supuesto. La muerte Yo, civil, la llaman algunos también. ¿Al perdón? La muerte civil la llaman algunos, ¿no? La muerte... Sí, sí, la muerte pública. Ese es Sí, el sí, riesgo, que ya lo advertía Platón, es tremendo, porque sí. estamos hablando de hace muchos, muchos siglos, hay cosas que no cambian. Y a pesar de esta ilusión quizá de ser en parte contaminada por la idea del progreso, pues esta ilusión de ser una sociedad mucho más avanzada y de que por tanto estamos liberados de toda esa cuestión de la censura es mentira, es completamente mentira. Nuestra caverna es potentísima a día de hoy, es potentísima y funcionan todos estos sofismas y todas estas sombras pues atraviesan prácticamente toda nuestra realidad a través de los medios de comunicación, de los discursos de los políticos, en fin, en los sistemas educativos, que es realmente lamentable lo que está ocurriendo en la universidad, está podrida completamente, en general, salvo honrosas excepciones. Y luego también para haceros un guiño a todos aquellos que efectivamente entendéis que hay que implicarse en la política, me vais a permitir que haga una mención a mi amado creador. Esto es broma, amado creador me refiero a don Benito Pérez Galdós, que es el autor de Fortunata y Jacinta, porque decía una frase muy potente, que la tengo aquí apuntada por si acaso. Decía: quien por asco o hastío se aleja de la política no merece ser hombre ni merece ser libre.
Así que ojo con esta frase. También Galdós, hace más de 100 años que decía esto. Aristóteles lo dijo muchísimo tiempo antes. Por ejemplo, él postulaba que un hombre, un individuo, ahora dirían un Homo sapiens, bueno, el hombre que se criara en la selva, cosa que sería imposible porque no sobreviviría. El hombre es un animal social, gregario, necesariamente necesita de la manada, si nos referimos al ámbito zoológico. Bueno, pues él ya decía que este hombre aislado en la selva, pues ni llegaría a ser humano, es decir, efectivamente sería... zoológicamente sería humano, pero no llegaría a ser persona, podríamos decir en terminología de Bueno, ni llegaría a ser libre. Esto también lo decía Aristóteles. Gustavo Bueno hace mucho énfasis en esta distinción entre individuo y persona. Lo que pasa que no voy a entrar yo ahora en esas distinciones. Por tanto, objetivo de esta charla mía, objetivo de mi canal constantemente, yo podría decir que son 3. El primero es acabar con la ingenuidad, al menos en la medida de lo posible, porque como todos estamos en la caverna y yo la primera, decía Platón, bastará con conseguir que reorientemos la mirada. Es decir, el que consigue subir la escarpada subida, pues son muy poquitos los que lo han logrado. La mayoría, lo que como mucho conseguiremos reorientar la mirada. Entonces yo me conformo con eso y cada capítulo mío supone muchísimo trabajo, sobre todo de guión, de guionización, de investigación. Y para mí misma es una prueba de eliminar en toda la medida de la que yo sea capaz, eliminar la ingenuidad. Bien. Es un No, enfoque No que es Gustavo poco, Bueno ¿no? hablaba. Ya ves. No, no, Es, no. De hecho, te lo iba a preguntar, Paloma, lo de Fortunato y Jacinta, ¿por qué? Pero bueno, ya lo has comentado. Sepas que era una de las preguntas que te iba a hacer más tarde. Pero me parece muy curioso, ¿eh? Lo de bueno, Fortunato y Jacinta. es muy sencillo. Yo estaba buscando un personaje español Ujú. relacionado con el mundo del arte, que es el mundo del que yo provenía, y que nos pudiera dar una idea para darle en los morros a toda esta gente que se autopercibe de izquierdas y que sin embargo son antipatriotas. Ujú. Entonces, lo que yo encontré en Galdós, que es un escritor mío de referencia, Totalmente. es precisamente un ejemplo de este tipo de persona. Era un español pues, que pasó por muchas etapas ideológicas, empezó siendo liberal de los de Cádiz, luego en un momento dado, esto nos da una idea de que digamos, el régimen político, la ideología política está necesariamente vinculada con el contexto histórico y social de cada momento. Entonces, Galdós nos da muestra de eso. Él se declaró también fan de Amadeo de Saboya, quiero decir, se va amoldando según las necesidades históricas que él va apreciando en el momento. Luego, en un momento dado, también se hace del PSOE y es muy activista, da muchos mítines muy beligerantes, ya mayor él. Al final termina pues un poco decepcionado con la política, pero bueno, a mí me interesaba cogerlo como autor de referencia en este sentido. En todo momento es una persona de izquierdas históricamente definidas, no como estas izquierdas que ahora andan por ahí pululando, que son más turbocapitalismo que otra cosa. Él es izquierda definida en el sentido que hablaba Gustavo Bueno y sin embargo en ningún momento dejó de ser patriota. Toda su obra, todos sus episodios nacionales significan precisamente el descubrimiento de la patria, el descubrimiento del sentido de la patria. Y ser liberal de los de Cádiz no le impidió en ningún momento dado defender a España. Y daos cuenta de que Galdós vivió en una época en la que todavía no se había dado el llamado desastre del 98. Entonces, en muchos de sus artículos periodísticos, él defiende con muchísimo fervor y con muchísima razón
razón me refiero a eso, con razones, no con sentimientos, sino con razones. Defendía a Filipinas, por ejemplo, en la guerra del 98, defendía a Filipinas porque eran españoles. Claro, claro. Porque eran tan españoles como uno de Cuenca. Y eso nos da también cuenta de cómo se conformó un imperio español, que Galdós se daba perfecta cuenta de que era un imperio español que había configurado provincias, no colonias en el sentido abrasivo del 19, sino provincias, de tal manera que esas regiones hispanoamericanas eran España. Y Galdós, por eso me interesaba. Nico, no sé si con esto te contesto. Sí, hombre, demasiado. La verdad es que ha sido, bueno, y la verdad para los que no lo sepan, pues bueno, pues ya sabéis por qué Fortunata y Jacinta. Muy curioso. Estabas hablando de que tu canal tenía tres objetivos. El primero era sacarte la ingenuidad, que ya es poco, eso es un trabajazo tremendo. Y si puedes contar el segundo y el tercero para ya volver un poco, que no hemos desviado por el origen de la leyenda negra, si eso nos vamos al humanismo italiano y empezamos con un poco ahí hasta nuestros días. Pero muy brevemente, lógicamente, porque tampoco vamos a explicar aquí, son muchos siglos de historia de leyenda negra, no vamos a estar aquí hasta la una. Pero sí un resumen breve y luego pues aumentar un poco el chat y vamos viendo. Vale, pues entonces voy a tener que acelerar. Vamos a ver los otros. No te preocupes, Paloma. Los otros dos, es que tengo mucho papelote, ya veréis. No, yo simplifico, no pasa nada. Bueno, acabar con la ingenuidad en la medida de lo posible. El segundo, pues haciendo caso a Platón, es ayudar en la medida de lo posible a acabar con esas apariencias falaces que nos rodean, a desvelar pues las verdades que se ocultan o los verdaderos intereses y a quién sirve. Y en este sentido sería el tercer objetivo es diagnosticar bien, ayudar a diagnosticar bien a los aliados y a los enemigos. Yo termino cada capítulo de mi canal diciendo, según la frase de Tzu-Chi, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Entonces, bueno, pues no seamos ingenuos en esto de que el idealismo armonista, porque todos somos hermanos y la fraternidad de la humanidad. No. En el plano de la política, que es en el plano que más radicalmente nos configura como individuos, es decir, como personas, están muy claras las figuras de los aliados y de los enemigos, incluso de las alianzas que tú puedas establecer con potenciales enemigos siempre que vayan en común contra un tercer agente. Es decir, la alianza siempre es frente a terceros. Entonces, mucho ojo con esto de la paz universal y de la armonía y del diálogo y todo esto, porque lo que encubre es una ideología pánfila que nos impide ver realmente que en el mundo de la política y de la geopolítica estamos rodeados absolutamente de enemigos. Entonces, por favor, no nos vayamos a equivocar, ¿de acuerdo? Porque yo creo que sí que hay... De hecho, es el enemigo quien te define, ¿no? O sea, te defines contra siempre. Exacto. Y de ahí vas formando tu propia ideología o tu forma propia de pensar. Yo creo que sí que también a la contra, es decir, como piensa el enemigo, pues es como, por ejemplo, en caso, piensa un neoliberal, pues de ahí montas un discurso contra el neoliberalismo. Bueno, ese no es el tema hoy, vámonos a Leyenda Negra. Un breve resumen, Paloma, de histórico, sin irnos mucho por las ramas, voy a intentarlo. Vamos a ver, mira, como tengo subrayado un fosforito... Nada, pero bueno, si te sales un poco no pasa nada, ¿eh? No te preocupes. Aquí... Vale, vamos a ver. Primero, la idea de España. Os hago, por cierto, dejo aquí suelto una sugerencia para que la recojáis si os parece, ¿vale? Con todo mi atrevimiento, porque no lo he hablado con ella, pero como es muy importante y yo creo que en vuestro canal tratáis mucho este tema, hay que tratar la idea de España, ¿vale? Yo la voy a pasar de puntillas, pero os sugiero
os invito a que algún día quizá podáis hablar de este tema de forma muy argumentada, muy bien, con mucho rigor, con Atilana Guerrero o con Pedro Insua, que los dos tienen muy trabajada esta cuestión de la idea de España. Yo lo único que quiero reseñar antes de entrar en la leyenda negra es que España se configura históricamente frente al Islam en un primer momento. ¿De acuerdo? Eso es lo que configura una característica que no tenía el reino visigodo, que es, digamos, una necesidad, es decir, necesaria históricamente la necesidad de configurarse como imperio, como un imperio con una extensión indefinida. ¿Por qué indefinida? Pues porque lo que tiene enfrente es el Islam, que también es un imperio que se presenta como sin límites, indefinido, es decir, con la voluntad y la necesidad histórica de recubrir todos los rincones de la tierra. Ya sabéis que nosotros decimos desde la Escuela de Oviedo, decimos que son imperios con pretensiones universalizantes, porque el imperio universal es una idea metafísica que nunca se puede llevar a cabo, no puede ser real. Por esa razón también pensamos que esta idea de el Estado único, el gobierno mundial de las élites globalistas, pues también es un imposible en un sentido político. Bueno, entonces simplemente dejar claro eso. España se configura como imperio católico, es decir, con pretensiones civilizatorias y universalizantes. ¿Por qué? Porque lo que tiene enfrente es el Islam, entonces no puede parar. Y cuando consigue la conquista del Reino de Granada, bueno, ya desde el siglo XIII, lo que Bueno llama el ortograma de España, que ortograma significa simplemente como un sistema de planes y programas políticos, ¿de acuerdo? Desde el siglo XIII ese ortograma español ya concibe el salto a África, y ahí es donde aparecen las Islas Canarias, es decir, el empuje contra el Islam es indefinido, porque el propio Islam es indefinido. Entonces, veis ahí, ¿no?, el choque de plataformas que es brutal, ¿verdad? ¿Contra qué otro enemigo se configura España? Contra el protestantismo. ¿De acuerdo? Estos son los dos enemigos históricos de España. Por un lado el Islam, por otro lado el protestantismo. Entonces, como voy a ir muy rápido, vamos a ver, hemos dicho, estamos en el siglo XV, España ha saltado al Mediterráneo a través de la corona de Aragón, y ahí hay una élite humanista, y esto es muy importante remarcarlo. Generalmente todas estas ideologías, o esta ideología antiespañola, que tiene distintos desarrollos a lo largo de la historia con distintos argumentarios, generalmente siempre es administrada por una élite. Y luego el pueblo normalmente o pasa olímpicamente, como fue el caso de Italia, es decir, es una élite de humanistas, ¿vale?, que utilizan los típicos prejuicios de los españoles corruptos porque tienen la sangre manchada por los moros y por los judíos, bla, 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 bla. Pero realmente el pueblo italiano, lo que entendemos como el pueblo, ¿vale?, nunca hubo sublevaciones populares contra España, jamás en toda la historia, no están consignadas en ningún sitio. ¿Por qué? Porque el pueblo italiano en realidad tiene muy claro, otra vez los enemigos, que el enemigo más peligroso es Turquía. Es decir, de nuevo tenemos al Islam, que le está agobiando por el este. Y en ese momento del siglo XV, precisamente el ejército de la corona de Aragón es potentísimo. Es una maquinaria bélica que le viene muy bien a esa población que ahora entendemos como italianos, que entonces no existía tal cosa como Italia. Por tanto, primer pozo de la leyenda negra, es muy suavecito, digamos que es muy light, de los humanistas italianos. Empieza a ser más peligroso. En España, ¿cómo se tomó esto? Que esa élite, que lo que hoy conocemos Italia, empezara a difundir este mensaje. ¿Le hicieron mucho caso? No, muy poquito caso. Normalmente España es como ahora mismo los estadounidenses. Bueno, ahora ya algunos se defiende más, pero es como el hermano mayor de Zumosol, que se ríe un poco.
porque es perfectamente consciente de su potencia. Entonces no le da mucha importancia. A partir del siglo XVI sí que vamos a ver ya respuestas mucho más beligerantes por parte de ciertos españoles frente a estos insultos o frente a esta ideología, ¿verdad? Pero sobre todo cuando surge realmente la batalla es ya en el siglo XVIII con la Ilustración. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII la ideología empieza a penetrar a ciertos ilustrados españoles, es decir, empieza a penetrar en las propias instituciones españolas. Y ahí es donde ya se crean controversias y respuestas mucho más duras. Pero bueno, para hacer un recorrido muy rápido, tenemos a Lutero, evidentemente. También, antes que Lutero había habido muchos otros que le habían plantado batalla al poder hegemónico en Roma. Lo que tiene Lutero es simplemente, digamos, que una oportunidad política. ¿Por qué? Porque están los duques que ahora entendemos alemanes, tampoco existía Alemania tal y como lo entendemos ahora, que les viene fenomenal para hacer frente precisamente al anticristo, que es lo que ellos llaman el Papa de Roma. ¿Por qué? Porque a través del argumentario teológico que les proporciona Lutero, los duques alemanes pueden hacerse con todas las propiedades de los católicos en sus respectivos estados. Es el momento en el que se crean las teocracias en los países del norte de Europa. Cada estado crea su religión nacional y es la manera que ellos tienen de luchar políticamente por esa construcción nacional. Nacional no en sentido político, no quiero que se me entienda. Histórico, ¿no? ¿Te refieres? Histórico, nación histórica, efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ir viendo que todo esto va dejando un pozo, luego tenemos digamos una tercera eclosión que es con Guillermo de Orange, ¿verdad? Que Guillermo de Orange lo que hace es ya desviar el ataque, no es tanto el anticristo, el Papa de Roma, sino que sería precisamente Felipe II, el duque de Alba y los españoles en general. Tenía yo aquí, por cierto, que no me quiero olvidar de que Lutero atribuía en sus escritos, bueno, los escritos de Lutero son alucinantes, pero bueno, atribuía a los españoles un adjetivo que no sé si voy a saber pronunciar, que se llamaba Veds o algo así. Significa en general falsos, mentirosos, inmorales, extranjeros. También nos llamaban a los españoles mamelucos, sodomitas, codiciosos, marranos, por lo de judeoconversos, de nuevo ahí lo de la sangre judía, ¿verdad? Y por supuesto judíos. Es muy curioso, y aquí vamos a ver cómo se amolda, una característica de la ideología hispanófoba es que se amolda muy bien a cualquier contexto. Entonces, por ejemplo, aquí nos están tildando de marranos y, sin embargo, unos años, unos siglos más tarde se nos va a tildar de justo lo contrario, es decir, de antisemitas, precisamente por uno de los mitos de la leyenda negra, que es la de la expulsión de los judíos. ¿Vale? Pero bueno, ahí tenemos a Guillermo de Orange, Felipe II ahora ya es el demonio del mediodía, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con Guillermo de Orange? Una cosa muy interesante que nos va a dar muchísimo juego, y es que en España, unos 26 años antes, ya sabéis que Fray Bartolomé de las Casas llegó a España denunciando ciertos abusos que se estaban produciendo en América, ¿verdad? Esas denuncias fueron acogidas por el propio Estado. De hecho, Carlos I, V de Alemania, pues para la conquista. Ojo con esto, porque la para ver si la conquista está siendo legítima desde el punto de vista moral. Ojo con esto, porque es la primera vez en la historia y la única en la que ocurre, en la que el vencedor se para a pensar en si el vencido tiene o no tiene derechos. Entonces, bueno, Fray Bartolomé de las Casas expone sus quejas y son debatidas en España por los teólogos y juristas más potentes de la época. Son los llamados, es la controversia de Valladolid. Vale.
Todo eso se trata en España con muchísima enjundia, ¿de acuerdo? De ahí salen algunas cosas interesantísimas, pero yo voy a ir a donde quiero. Y es que el librito de Fray Bartolomé de las Casas queda ahí parado. ¿Hasta qué? Hasta que Guillermo de Orange dice, ostras, qué interesante este librito, que pone a caer de un burro a los españoles. Entonces lo que hace Guillermo de Orange es recoger el libro de Fray Bartolomé de las Casas 26 años después de haber sido publicado y debatido en España, y entonces ya lo traduce al holandés y al francés y lo empieza a ilustrar. De ahí empieza lo que es ya la propaganda a tope, ¿verdad? Son no solo textos horripilantes, sino que están acompañados de imágenes horripilantes en una época, no nos olvidemos, en la que la mayoría de la población en toda Europa es analfabeta. De manera que estas ilustraciones absolutamente maravillosas desde el punto de vista artístico, pero horripilantes porque es pura propaganda, ¿verdad? De españoles comiéndose a los bebés y este tipo de cosas. Bueno, pues esto es lo que empieza a circular a través de una maquinaria de imprenta brutal y absoluta. Tenía por ahí datos, pero no sé si los he recogido aquí. Para que os hagáis una idea, Lutero publicó en torno a 3.000 panfletos antiespañoles, ¿de acuerdo? Cuando oigáis panfleto tenéis que pensar en esto, ilustraciones muy potentes, ¿de acuerdo? Frente a 260 y pocas que emitió España defendiéndose, que encima no eran panfletos, lo que emitía España eran tratados teológicos que no se podían leer prácticamente. Es decir, es esta idea de entender. De lo complicado que eran para la época de entender, ¿no? No, para la época es que intentaban razonar, mientras que los otros iban a propaganda pura y dura, pues es una especie de Echenique o de Rufián ahora mismo en las redes sociales, ¿no? Entonces, una cosa son Echenique y Rufián sería Lutero de la época. Bien. Lanzando... A nivel de marketing no se gestionó bien, vamos. Y la respuesta de España, pues era lo que hace la escuela de la Fundación Gustavo Bueno. Responder con lecciones de 4 horas, todo argumentado, todo razonado, en fin, que no, hay una diferencia. Bueno, esto de Fray Bartolomé de las Casas es muy, muy importante y muy interesante porque ese libro va a ser reeditado constantemente a medida que avanza y se desarrolla la leyenda negra. Es decir, en cada momento de crisis aparece una reedición de la leyenda de este libro de Fray Bartolomé de las Casas, ¿vale? Editado, como os digo, traducido a todos los idiomas que os podéis imaginar, con ilustraciones realmente terribles y horripilantes. Y tenía también recogido el dato, 1898, la guerra hispano-estadounidense, que mucha gente no sabe que ha habido una guerra hispano-estadounidense. Otra vez se vuelve a reeditar este librito con lo mismo y es publicado en periódicos ya de la época con todas esas ilustraciones, en fin. Vale, para seguir avanzando y hacer énfasis en la idea del enemigo, yo quiero que ahora nos situemos en el siglo XVII y tenemos a una Inglaterra que ya, claro, es la época en la que están naciendo los imperialismos modernos, ¿de acuerdo? Que son modos de imperio diferentes al español. Digamos que el español es heredero del Imperio Romano, hay que salvar muchas diferencias, lógicamente, pero Gustavo Bueno lo llamaba imperio generador frente al imperialismo depredador. Esto no significa que no haya componentes generadores en el imperio depredador ni a la inversa. Significa simplemente que a nivel de mecanismo de implantación política y jurídica es distinto, es distinto. Entonces, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo Roma. Roma lo que hace es que aquellas tierras donde llega trata de elevar a esas sociedades a su mismo nivel, en todos los sentidos. A nivel jurídico se otorga la ciudadanía romana. A nivel
a nivel tecnológico. Se lleva la propia tecnología, esto es un rasgo muy interesante de los imperios generadores, como fue el caso del imperio español, también de la Unión Soviética, por poner varios casos, el imperio ruso también. Pero bueno, es elevar a esas sociedades al mismo nivel que la sociedad de referencia frente al imperio depredador, que lo que hace es una diferenciación jurídica muy, muy, muy contundente y muy radical entre la metrópolis y las colonias. Y eso se ve muy bien en el estatus jurídico de la población. No nos olvidemos, por ejemplo, de Australia. O sea, bueno, Australia, me parece que es hasta el año 1967, no reconoce el estatus de los aborígenes como ciudadanos y propietarios de las tierras de sus antepasados. En Estados Unidos, a los ciudadanos negros e indígenas no se les reconoce como ciudadanos, es decir, hasta 1900, me puedo equivocar en las fechas, 1914. En los censos que se hacían en la Francia imperialista, solo contabilizaban a la población nacida en Francia o nacida de padres franceses. ¿Vale? Esto como ejemplos. Mientras que tenemos a un imperio español que inmediatamente, es decir, Isabel la Católica muere en 1504, ya en su testamento deja dicho aquello tan famoso de que no se trate mal a los indios. Ya lo deja ella dicho. Luego vienen todas las leyes de Indias, el derecho de gentes, etcétera, que lo que hace es el reconocimiento, por un lado, de la racionalidad del indio, de la población indígena, es decir, frente a las sociedades protestantes, que son herederas del agustinismo político y que consideran a estas poblaciones como infrahumanas, es decir, que no tienen ni siquiera la capacidad racional del blanco, ¿verdad? Pues el Imperio Español muy temprano reconoce que la racionalidad tecnológica, jurídica y política de las poblaciones indígenas. Por tanto, se reconoce al indio, en aquella época se les llamaba así, como hombres libres, súbditos de la corona, como cualquier otro, como uno de Zamora, daba igual, o sea, y propietarios de sus tierras. Entonces, ojo con esto. Más características del imperio generador. Es generador de nuevas naciones, por supuesto, pero no me voy a meter ahí. Lo que hace más reseñable esta idea de generador es que España, el imperio español, lo que hace es incluir o incorporar a las sociedades que va conquistando, evidentemente a través de las armas, aunque también hubo muchísimos pactos, pero por supuesto que hubo depredación, lógicamente, y también hubo abusos, por supuesto que sí, pero lo que hay que ver es el resultado objetivo. Y el resultado objetivo de la conquista fue la incorporación de todos esos territorios al ámbito de la filosofía griega, al ámbito del derecho romano y al ámbito de la Iglesia Católica, que es la teología más racionalista que ha existido y que sigue existiendo. Es decir, es la incorporación de esos territorios a la civilización, frente al imperialismo depredador, que, como digo, es distinto. Es, por ejemplo, el que llevó a cabo Portugal, coetáneo del Imperio Español. Sin embargo, su forma de conquista fue completamente diferente y eso es algo objetivo. No pasa nada, ni hay que llevarse las manos a la cabeza, ni nada, pero hay que saberlo. El Imperio portugués era más heredero, por poner un símil, pero solo es un símil, de los fenicios, ¿de acuerdo? De alguna manera, lo que hacían era llegar a las costas sin ánimo de civilizar, ni de construir ciudades, ni universidades, ni catedrales, ni acueductos, ni caminos, ni ayuntamientos, no. Lo que hacía era precisamente crear factorías en las costas generalmente y echar mano precisamente de la depredación en el sentido de la explotación de los recursos materiales y también de la mano de obra. Bueno, pues ya está, ese es el imperialismo de Portugal. Es sobre todo el que luego se convirtió en el imperialismo abrasivo del siglo XIX, el imperialismo que ya está denunciando Lenin y que conceptualiza también Hobson a principios del siglo XX, ¿verdad?
Pero no se puede confundir ese colonialismo abrasivo con el Imperio Romano o con el Imperio Español. Es que, por favor, estamos hablando de realidades políticas completamente distintas. ¿Cuál es el gran éxito de la leyenda negra? Pues ha conseguido convencernos a los hispanos de que España fue un imperio depredador. Es decir, nos ha negado la posibilidad, nos la ha negado a través del sistema educativo, nos la ha negado a través de las series de televisión, de las películas, de los cómics, de los cuentos, etcétera. Nos ha negado el conocimiento de que el Imperio Español es un hecho absolutamente excepcional. Excepcional. Entonces, bueno, pues eso hay que denunciarlo. Pensando en los enemigos, yo no me quiero ir sin hablar de Oliver Cromwell, el Lord Protector de la Commonwealth, ¿verdad? Que tenía muy claro que el enemigo existía. Y esto lo digo frente a los pacifistas pánfilos que nos rodean, ¿verdad? El enemigo existe. Lo que pasa es que antes se decía y ahora pues parece que no se puede decir porque todo es amistad y todo es simpatía y todo es diálogo. Bueno, Oliver Cromwell promovió un plan, estos son planes que están pensados en la alta política y están redactados y están diseñados. Este plan de Oliver Cromwell se llamaba el Designio Occidental, ¿vale? Nos estamos situando en torno al siglo XVII, mediados del siglo XVII. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era, sobre todo, destruir o arrebatar territorio a España. ¿Por qué? Porque España es el enemigo más potente que se encuentra enfrente de él. Entonces, vamos a ver, porque yo tenía aquí cogida Perdonadme un momentito. Tranquila. Sí, dice, ya lo tengo. Lo pronuncia en el Parlamento inglés en el año 1656. Y aquí vamos a ver algo que es muy característico de los Estados Unidos, de la anglosfera en general. Dice Cromwell: el español no es, sin más, nuestro enemigo por mera casualidad, sino de forma providencial. ¿Por qué? Porque así lo ha dispuesto Dios en su sabiduría. Vale. ¿Entendéis? Es decir, y esto va a ser constante en toda la propaganda anglosajona. Dios está con ellos. Pensad que ya ha ocurrido la llamada reforma, mal llamada reforma. Es decir, ya se ha roto la cristiandad en cachitos, de tal manera que los cristianos se están pegando ya unos con otros. De manera que este Dios, que puede ser luterano, calvinista o el que sea, es el que protege a estas naciones históricas, ¿verdad? Y es el Dios que les habla y les da la fuerza para luchar contra el enemigo, que ya se han ocupado ellos de llamarlo el anticristo. En este caso, el Imperio Católico Español. Entonces, bueno, como estoy saltando muchísimo, voy a ir un poquito más rápido, porque luego tenemos esta legitimación providencialista, es decir, Dios está conmigo, pues volvemos a tenerlo en otra nematología de Estados Unidos, que es la llamada doctrina del destino manifiesto, que es exactamente lo mismo, es la idea de que Estados Unidos es la nación elegida por el Dios, un Dios protestante, no lo olvidemos, ¿verdad?, para expandir la luz de la civilización desde el este hacia el oeste de los Estados Unidos a través de los colonos. Es decir, es el ortograma que permite que las 13 colonias que estaban ahí recogiditas en el este de la América del Norte, pues se pueda ir expandiendo hacia el oeste y, entre otras cosas, arrebatar la mitad del territorio a México, entre otras cosas. Bueno, pues la nematología, la ideología... Un segundo, tenemos una... A ver. Habla, Paloma. ¿Hola? Es que no sé si escuchas como que hay una interferencia. ¿No? A ver si soy yo. ¿Ahora se me oye? Sí. Pues sí. Vale, pues mira, simplemente era esto, el destino manifiesto. Vuelve a ser lo mismo, providencialista. Entonces, para hacer todo ese recorrido de construcción nacional,
pues necesitan tener a Dios de su parte, lógicamente, y para eso hay que echar de ahí a los indios y a los mexicanos. Mexicanos que le quitaron la mitad del territorio. No Le sé, quitaron la mitad del territorio, en fin. Entonces, bueno, pues una advertencia simplemente. ¿Qué hace la leyenda negra? La leyenda negra lo que hace es fijarse únicamente en los ejemplos de rapacidad, que evidentemente los hubo. Lo que pasa es que si te quedas solamente con eso, eso es lo que nosotros llamamos los finis operantis. Es decir, son las intenciones del individuo, pues si un aventurero iba, o quiero decir, un conquistador iba pues con ánimo de fama, o para hacerse rico, o a través de la codicia, o para lo que fuera. Esos son los finis operantis y evidentemente hubo abusos en ese sentido. Pero, como os decía antes, lo importante son los finis operis, que son los resultados objetivos, es la creación de toda una civilización, o mejor dicho, bueno, sí, es la creación, porque lo que hace el Imperio Español es fundirse con las culturas que va asimilando, ¿verdad? Hay una asimilación a través del mestizaje y que luego tienen un reflejo en las artes. Por favor, la producción artística de la América Española es una cosa realmente alucinante. Entonces, claro, cuando vienen esta leyenda negra, cuando lo que hace es quedarse solamente con los ejemplos de rapacidad y de abuso y se olvida de todo lo demás que es generador de artes, por ejemplo. El barroco americano es una cosa brutal. Entonces, ¿cómo te puedes olvidar del barroco americano, en musical, pictórico, arquitectónico? Es realmente una grosería brutal. Bueno, es a científico. ¿Qué más podemos decir? Vale, pues eso, que generalmente ahora mismo, pues, ¿cómo se utiliza? Se utiliza, y tenemos ahí a AMLO constantemente escribiendo cartas ahí al rey y a no sé quién para que pidamos perdón. Yo en un capítulo se me ocurrió poner el siguiente ejemplo. Entonces estaba Donald Trump, pero nos sirve igualmente con Biden. Es decir, la imposibilidad de imaginarnos a Biden escribiéndole una carta al rey nuevo, porque antes era Isabel II, pero ahora hay un rey nuevo, para que pida perdón a los nativos norteamericanos. Es imposible imaginar esa posibilidad. Entonces, lo que está haciendo AMLO, lo que hacen las naciones hispanoamericanas a través de esas élites corruptas, y cuando hablo de élites me refiero a élites políticas, intelectuales, artísticas, cinematográficas, me da igual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que al final impregnan en la población, lógicamente, pero lo que están haciendo es ocultar los 300 años de virreinato directamente y poner la fundación de sus respectivas naciones en la época precolombina. Entonces ahí aparece pues ya todo lo del Imperio Azteca y toda esta cosa. ¿Cuáles son los réditos políticos de hacer esto? Pues que todos los males que tengan estas naciones, que son naciones que lo están pasando muy mal, y no, yo tenía un montón de datos aquí, pero no lo voy a decir, es echarle la culpa a España. Punto. Eso es lo que están. Ese es uno de los objetivos y efectivamente lo consiguen. Hay muchísima gente que sigue diciendo lo de que España fue oro y esclavos y que por favor que les devolvamos el oro y que pidamos perdón. Oiga usted, que la nación o de las naciones que más oro produce a día de hoy en el mundo es México, que le da 1000 vueltas a lo que pudieron extraer los españoles, que por cierto era casi todo plata, y por cierto a la península solo venía un quinto real, una quinta parte. El resto se quedaba en América para construir precisamente catedrales, universidades, etcétera, que por cierto, antes hemos hablado de mestizaje, pero que es también característico de los imperios generadores, también ocurre en el Imperio Romano. La idea de que la Hispania romana, no era una colonia en el sentido abrasivo, sino que Hispania era Roma. Del mismo modo, en la América Española no eran colonias, eran virreinatos, eran provincias españolas. Entonces, bueno, otra cosa importante es esto, cómo en las universidades se practica o se aplica, o no sé cómo decirle, una educación interracial.
A las universidades americanas de la América Española van todo tipo de personas, ¿vale? Y entonces simplemente pensemos en que en Portugal no se construyó ninguna universidad. La primera universidad se construyó ya en Brasil, siendo Brasil, en 1913, si no me equivoco de fecha. Y que me digan a mí cuántas universidades fundó el Congo belga, por ejemplo. En fin. Ya hemos hablado tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, la biblioteca del Colegio de San Pablo de Lima tenía 40.000 volúmenes frente a la Universidad de Harvard, que fue fundada en 1636, es decir, bastante más tarde, que solo tenía 4.000 volúmenes. Y que eran volúmenes que hablaban de todo, no solamente de religión, como algunos bobos piensan, hablaban de matemáticas, de arquitectura, de botánica, de medicina, etc. Bien, importantísimo, las cátedras de lenguas indígenas, cuyo conocimiento era obligatorio para todos los curas y religiosos que en la América Española ejercieran la enseñanza. Cátedras de lenguas indígenas. Por eso el náhuatl se alfabetizó mucho antes que el alemán. Y esto la gente no lo sabe. Entonces, es que me enfado un poco ya con estas cosas. En los cabildos es una forma política que viene de la España peninsular y que se aplica allí. Muchos de las personas que lideraban los cabildos eran curacas, es decir, eran personalidades de la nobleza y de las noblezas indígenas. Es decir, lo que hace el Imperio Español es respetar esas noblezas indígenas, incluso ponerlas en puestos de poder. Entonces, también para los que solo se quedan con los ejemplos de rapacidad. Recordar que Madrid era un villorrio frente a Lima o Ciudad de México, frente a París y a Londres. Quiero decir, Lima y Ciudad de México, y esta era la admiración de todos los viajeros que iban por la América Española, eran las ciudades más ricas del mundo. Y comparado con ellos, Londres, París y Madrid eran villorrios. Entonces, esto también se ha olvidado porque la leyenda negra lo ha oscurecido. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, yo creo que voy a ir... Bueno, voy a recomendaros la lectura de un historiador, economista, perdón, argentino, muy interesante, que creo que está vivo todavía, ¿verdad? Y que trata todo el asunto del expolio de los tesoros de los virreinatos por parte de los ingleses. 40 toneladas de oro robados por los ingleses en Buenos Aires en el año 1806. Aquí ya estamos viendo en práctica cómo se ha puesto en práctica el plan de Cromwell del destino el designio occidental, que es meterse en la América Española como sea. Entonces van expoliando los tesoros de los virreinatos y llegan hasta México. ¿Dónde va todo ese oro? Pues se va a Londres. Señores, entonces los del oro, que les devolvamos el oro, pues mira, pueden ir o bien a Moscú a buscar el oro que le mandaron ahí a la Unión Soviética, o también se pueden ir a Londres y reclamarlo ahí al Parlamento de Londres, porque se lo llevaron entre los piratas y estos señores que iban por ahí penetrando y robando el oro amonedado de los virreinatos, que mira, estos 40 toneladas, lo tenía por aquí, bueno, da igual el dato. Lo que ha conseguido hacer todo este trabajo de expolio ha sido conseguir que esas naciones que se estaban en ese momento independizando quedaran históricamente endeudadas para siempre con Inglaterra. Lo convirtieron de ser las provincias más ricas del mundo, ¿de acuerdo?, a convertirlos en territorios tributarios de potencias extranjeras. Territorios que siguen siendo tributarios de potencias extranjeras, porque toda Hispanoamérica está subordinada absolutamente, económicamente, ideológicamente al protestantismo y a toda esta ideología que llaman woke, y económicamente al turbocapitalismo. Y esto empieza ahí, empieza en el siglo XVIII y XIX, con el robo de los dineros. Entonces, para
decir que la culpa no han sido de esas naciones ya independizadas porque no han sido capaces de liberarse del yugo del anglosajón, culpan a España y siguen culpando a España. Y siguen distrayendo a la opinión pública de sus respectivas naciones diciendo que la culpa es de los españoles. Porque todavía estas mentes perturbadas piensan que los españolitos de ahora tenemos la idea de ir otra vez a conquistarles. En fin, termino un poco porque me cabrea mucho este tema. Pero bueno, he resumido mucho. Tenemos, Mario, tenemos problemas internos muy serios, independentismo, Gibraltar, como para pensar en ir a... anda, pobre Españita, por favor. Sí, no tenemos ningún interés, por lo menos sobre lo que estamos aquí de un nuevo imperio, ni mucho menos. La verdad, ha sido espectacular. Una hora, perfecto. Sí. La verdad que nos has dejado así, vamos, lo has expuesto todo perfectamente, creo que se ha entendido bastante bien la idea y prácticamente nos deja sin preguntas, ¿no? Pero bueno. Hay aquí algunas. Yo tengo una pregunta también. El término Latinoamérica, ¿cuándo se introduce? ¿El término? Latinoamérica. Sí, ¡oh, qué interesante! Porque se escucha mucho en Latinoamérica y creo que no es algo casual. No, no es casual. Igual que el término hispanidad, no es casual. El término hispanidad aparece en un tratado de 1533, pero luego cae en el olvido, ¿de acuerdo? De manera que es Miguel de Unamuno, en 1910, el que lo recupera. Y lo recupera por un sentido geoestratégico. Es decir, ya se están dando cuenta en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, y además no son políticos ni curas los que se dan cuenta, son periodistas e intelectuales, bueno, lo que llamamos intelectuales, se dan cuenta de que hay una presión geoestratégica muy potente por parte de la plataforma anglosajona, que por cierto ya venía celebrando el día de Colón, el Columbus Day, desde 1792. Entonces estos dicen, bueno, nosotros también tenemos que reivindicar. Y empieza a haber varias iniciativas que tienen distintos nombres, el nombre de Día de Colón, que se lo copian a Estados Unidos, siendo bobos, total, porque claro, Colón, pero si Colón no llegó solo allí. Claro. Pero bueno, en fin. Luego lo llaman el Día de Hispanoamérica, luego prueban con la idea del Día de la Raza, que ya sabéis que es la que se utiliza durante muchas décadas, pero aquí hay que hacer la precisión de que raza no tiene el sentido biologicista del racismo científico, sino que es más bien la idea de raza que decía Unamuno y Vasconcelos, de la raza como raza universal, o sea, la raza como cultura mestiza, ¿de acuerdo? Y por fin aparece el término de hispanidad, se recupera a través de Unamuno. Con el término de latinidad y América Latina pasa lo mismo. Esto surge, perdonad que es que voy a fumar. Nada. En las primeras décadas del siglo XVIII, y entonces nos tenemos que situar, primeras décadas del siglo, XIX, es el momento de las emancipaciones, ¿de acuerdo? Ya están los próceres de las independencias por ahí rondando. Y entonces, por otro lado, tenemos a los franceses que están intentando reanimar el imperio. Entonces, con vocación imperialista, Francia se postula como la nueva protectora de la América Latina. Es decir, Francia se da cuenta de que hay un enemigo muy potente y acierta, que es el enemigo de la América del Norte, los Estados Unidos. Pero claro, Francia también se da cuenta de que el siguiente enemigo a batir es España. Entonces, lo que hace Francia es elucubrar a través de esto que llamamos nematologías, la idea de la desespañolización de América, porque hay que desespañolizarla. Y para ello va fructificando esta idea de la latinidad. Y ellos se postulan como los nuevos protectores de esa latinidad, de esa América Latina. Sin embargo, aunque Francia está implicada, realmente la implantación política del término viene de mano de ciertos independentistas hispanoamericanos. Es decir, son intelectuales que viven en Hispanoamérica, Argentina, Cuba,
Chile, etcétera, que tienen mucha vinculación con Francia. Muchos de ellos están ya asentados en París, de hecho, y trabajan desde allí. Son ellos mismos los que empiezan a divulgar, empiezan a dejar de utilizar el sintagma América Española, que es el que siempre se había usado, y empiezan a cambiarlo por el de América Latina. Y esto se ve muy claramente en sus escritos. Hay un año en el que desaparece el sintagma América Española y a partir de ese año se empieza a usar de forma constante la idea de América Latina y luego, bueno, pues ya está completamente implantado. O sea, pero bien. Aquí en el chat había una pregunta del principio de... Bueno, se ha montado un debate bastante interesante, pero bueno, una pregunta que hacía Carlos Montes al principio, que por qué a ciertas élites de dentro y de fuera de España les interesa tanto alimentar la leyenda negra. Porque son anti-españoles. La has puesto ahí. Sí. Porque son anti-españoles, no son patriotas. Están vendidos o bien a intereses particularistas internos, que son separatismos que no olvidemos buscan la creación de estados propios, o bien a intereses externos, que es en lo que estamos. Ahora mismo España es vasalla de la Unión Europea, la Unión Europea es vasalla de la esfera anglosajona en la vertiente del turbocapitalismo financiero. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto de... Porque a veces por simplificar en la conversación se dice los Estados Unidos. No, ojo. A ver, la gente que vive en Estados Unidos seguramente haya de todo. Y haya gente maravillosa y gente de todo. No. Aquí lo que nos tenemos que fijar es en las élites que tienen poder, lógicamente. Y estas élites que alimentan la leyenda negra actualmente a nuestros propios intelectuales, políticos, artistas, etcétera, pues están completamente atravesados por el sistema de ideologías del globalismo oficial. Todo esto del cambio climático, de la ideología de género, los indigenismos, los nacionalismos étnico-lingüísticos, los derechos reproductivos, la madre tierra, la Pachamama, todo eso se gesta en el entorno del globalismo financiero, financiado por ellos, desde hace décadas. Lo que pasa que, como no lo dicen en los telediarios... Claro. Luego, no sé si has visto, Nico, con respecto a lo que has dicho antes, Paloma, hay una apreciación muy interesante de Rafa RC, ¿no? Que comenta que entre los años 1503 y 1660 a España llegaron 185.000 kilos de oro, ¿no? En 157 años. Pero, por ejemplo, lo compara con la explotación del año 2019. Sí. No sé si tienes por ahí, Nico. Bueno, lo compara con la explotación del año 2019, que fueron 120.000 kilos. Es decir, haciendo la comparativa, en 157 años, prácticamente en un año, Perú tiene la capacidad... Perú solo tiene capacidad de producir la misma cantidad de kilos de oro que todo lo que vive en España en 157 años. Entonces, que se cae por su propio peso el que expoliamos América. Sí. Sí, el problema es que solo lo decimos aquí, en pequeños foros. A mí me gustaría ver a Radio Televisión Española explicando esto. Es el separatismo y el indigenismo también al final están buscando desarrollar esta leyenda negra actualizada, digamos, copiando lo que ya hicieron, pues, lo que hemos dicho, los humanistas de aquel entonces italianos, aunque no eran italianos porque Italia existía, los protestantes, los estadounidenses. Al final, si tú los ves sus discursos, son una copia, tanto de lo que es el indigenismo cuando habla de pueblos originarios, que muchas veces también te quería preguntar en pueblos originarios a qué se refieren, porque claro, en ese momento, pues no sé, no se podría hablar de México como se conoce, ni de Argentina, ni de Venezuela. Entonces, y luego el separatismo, pues también, el separatismo catalán como el vasco, el gallego, etcétera, pues buscan un poco copiar, ¿no? Esos parámetros de la leyenda negra para hacerlo a su antojo actualmente. Sí, sí. Es que yo me gusta para tocar los cojones decir que los separatismos en España son indigenismos, porque son es lo mismo. Y efectivamente tienes razón, Nico. Utilizan todo el argumentario de la leyenda negra, pero como decía antes, adaptada a la realidad presente.
Es decir, ya no apelan a lo de corruptos por la sangre mora y judía, no hablan de eso, pero utilizan otro tipo de... Y todavía incluso sí que lo dicen, porque Torra hablaba de que bestias salvajes, que teníamos un temblor en la cadena del ADN a los mesetarios, porque nos llaman mesetarios. Algo así nos dijo, sí. Sí, de hecho, el propio lema de Madrid nos roba, ¿no? ¿Qué culpa tienen los madrileños? En todo caso, los políticos nos roban a todos, no a vosotros. El plan. A ver, Mario, con nosotros sí que se han metido en el sur de España. Pues tela, ya, pero bueno. A mí me da igual, que se ve muy bien. Es que eso mismo lo decía Guillermo de Orange. Es que Guillermo de Orange decía: España nos roba, porque decía que los impuestos de los Países Bajos eran para el Imperio Español, cuando es mentira, era la Corona de Castilla la que más impuestos pagaba. Además, otra cosa que también que se ha quedado, que parece una tontería, pero no lo es el hecho de que cuando hablamos de América, siempre pensamos en Norteamérica. Sí. Los americanos, siempre pensamos en el yankee, pero no ni el mexicano ni en el sur. Es decir, se han autoapropiado con el término de decir, mira, nosotros somos americanos, el resto, pues, otra cosa. Sí, y otra cosa que me llama la atención es que cuando el presidente de México, etcétera, ha echado la culpa a los españoles de cuando estuvimos allá hace siglos, no pide en plan responsabilidad a los Estados Unidos, por ejemplo, que le roba la mitad del territorio. Ni siquiera Argentina le pide responsabilidad a Inglaterra. De hecho, se muere la reina de Inglaterra y todo, incluso Maduro, sale alabando a la reina de Inglaterra. Me parece muy paradójico, ¿no? Cuando han sido los últimos años quienes le han reprimido, y eso Marcelo Gullo lo explica muy bien en su libro La insubordinación fundante, que ahí, para hacer esa insubordinación, es echar la culpa, como te has dicho, Paloma, a España y no realmente a quien les tiene oprimidos, ¿no? Algo muy curioso. Es el fallo tremendo de diagnóstico entre enemigos y aliados. Está completamente despistada o no, quiero decir, es que puede haber mala fe. Estos políticos que utilizan esto de echarle la culpa a España, lo que hay, desde luego, no hay ingenuidad, es mala fe. Es mala fe. Y en definitiva es una subordinación, como dice Gullo, es una conquista a todos los niveles, sobre todo a nivel cultural, lo vemos, estamos completamente infiltrados de protestantismo, de neoliberalismo por todos los lados, absolutamente. Yo creo que ahora mismo no hay ningún partido en España que no practique una política económica liberal, ninguno. Vox se distrae, tiene algunas cosas que sí que hace un corte muy firme con la ideología de género y tal, pero su política económica es liberal. Sí, y también en el plano cultural yo veo mucho que en España no hay ningún partido que sea comunitarista, por así decirlo. Hay muchísimo individualismo, hay muchísimos mitos, sobre todo el mito del emprendimiento, yo es el que más veo. Nos hemos tragado tantas tonterías, el coaching, un montón de tonterías, tanto en educación como en el tema empresarial, como en el tema económico, y que eso también es cultural y se nos olvida. Sí, el tema de la ideología de género es una cosa, pero también hay un tema individualista, también, sobre todo también en este caso que hablas de Vox, de los impuestos son un robo, el Estado es mi enemigo, como también habla, el Estado incluso es una mafia, como dice Milei, que estuvo ahí con los de Vox en el Viva 22 y tal. Entonces, claro, a nivel cultural también está muy, muy implantado el neoliberalismo en España. Además, creo que dice, por ejemplo, la obsesión. Siempre nos meten con calzador que si el ejemplo son los Estados Unidos de América, que ahí se emprende, que es súper fácil, que no sé qué, que aquí no hay emprendedores. No, perdona. Este país es un país de autónomos y pymes. Más emprendedores que España no tiene nadie. Lo que pasa es que nos quieren vender la moto y contarnos películas, pero bueno. No, por eso que nos estamos tragando todos estos mitos que vienen de ahí. A sus fiestas también, ya sea Halloween, ya sea, no sé, ya dentro de poco cortaremos el pollo aquí también, como hacen allí. También tenemos
el after work también, todas estas tonterías. Al final, claro, la leyenda negra está, o sea, al final está muy presente, y no solo eso, sino que vemos que, pese a que vivimos en una globalización y que incluso parece ser que China va a reemplazar a Estados Unidos, pero la cultura norteamericana está muy presente en nuestra sociedad. De una Sí, sí. manera impuesta totalmente. De hecho, he preguntado a mi sobrina hoy si celebraron el Día de la Hispanidad en el colegio y me han dicho que no. Pero Halloween sí. Dentro de unos días sí celebrarán Halloween. O sea, estamos viendo que es lo que importa, ¿no? Para la educación. Voy a leer un mensaje de Jesús Ruiz que te pregunta ¿qué le parece a Paloma la celebración oficial del 12 de octubre en España? ¿Qué suprimiría o añadiría? Aquí tienes que mojarte, la verdad. Oh, No es ya, algo... pero Dime. vale. Me parece floja, muy flojita la celebración. Tú lo acabas de decir, tus sobrinos no la celebran. Mi sobrino me ha dicho, no, nosotros no celebramos. Ahora, el día, por supuesto, el día de Andalucía, por supuesto, y el día de Halloween, por supuesto, y Papá Noel y todo esto, por supuesto. Eso que no quepa ninguna duda. Sí. Bueno. Bueno, pues eso, me parece muy flojita, es un silenciamiento de... A ver, es que estamos viviendo en un proceso de desespañolización. Entonces, bueno, pues queda como rótulo de fiesta nacional con todos los prejuicios que están arraigados en la población, porque claro, al ser fiesta nacional, pues hay desfiles del ejército, hay muchos prejuicios contra el ejército, hay muchos prejuicios contra la monarquía, ahí estaba el rey, no estaba la princesa. Pero claro, se suprimió el término hispanidad en el año 1986. Es decir, sobrevivió a la muerte de Franco, en el año 81 todavía se mantenía el rótulo hispanidad, pero en el año 86 se mantiene como fiesta nacional, pero ya no se habla de hispanidad. En ese momento, creo que sois muy jóvenes, ¿verdad? Se hablaba de encuentro entre dos mundos y de descubrimiento. Eso empezó a ser muy mal visto. Hubo unas polémicas tremendas aquí en España en el año 92, precisamente en el 5º centenario, con intelectuales de alto postín como Ferlosio y Goytisolo, que hablaban de que aquí no había nada que celebrar porque todo había sido depredación, exterminio y explotación. Primero, que se pongan de acuerdo, porque si es exterminio no puedes explotar a aquellos que exterminas. Y si quieres explotarlos, no los puedes exterminar. Entonces, bueno, pues que se pongan de acuerdo al menos, o una cosa o la otra. Pero bueno, no hay más que ver los rostros de nuestros hermanos hispanoamericanos para ver que efectivamente no hubo exterminio. ¿Y tú crees, Paloma, que, como dices... Ni Mario, perdón, iba a decir algo. No, pregunta. Voy a preguntar que hay gente, y eso te lo pregunto a ver qué opinas tú, que dice que en Estados Unidos ahora está habiendo pues muchísima inmigración por parte de México. ¿Crees que esos mexicanos, en su mayoría, no se puede generalizar, por supuesto, que van a Estados Unidos, tienen esos valores de la hispanidad o se están comiendo también el sueño norteamericano? Sí, bueno, pues esto está por ver porque estamos viéndolo ahora mismo, entonces carecemos de perspectiva histórica. Lo que se puede hacer es una previsión de futuro. Efectivamente, yo tengo muchos amigos venezolanos que viven en Florida, llevan 20 años allí y que no han necesitado aprender inglés. ¿Por qué? Porque hay muchísima población hispanohablante. De hecho, acabo de mirar esta tarde las cifras y ya son 63 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la duda? La gran incógnita, que yo no la sé, evidentemente, es ¿qué va a pasar con las segundas generaciones y con las terceras? Es decir, los hijos de los que ahora mismo hablan español porque no han necesitado aprender inglés, esos hijos sí que están aprendiendo inglés. Mantienen el español en el ámbito doméstico y familiar y a lo mejor de amigos, pero realmente en el sistema educativo están aprendiendo inglés y fuera en el trabajo van a hablar inglés. Entonces, el peligro... Y hago énfasis en la cuestión de la lengua porque es fundamental. La lengua nos da datos muy concretos, ¿no?
¿Qué va a pasar con esas generaciones? ¿Van a mantener el español o se va a ir perdiendo? ¿Van a ser asimiladas? Desde luego, ideológicamente, es que estamos todos infiltrados. Toda Europa está infiltrada, toda América está infiltrada. ¿Qué vemos? La resistencia del bloque eslavo con Rusia a la cabeza, resistiéndose como puede, con la guerra, de hecho, y China como puede también con la tecnología y con el arsenal militar y económico, lógicamente. Pero en el resto de eso que llamamos Occidente es puro imperialismo anglosajón, turbocapitalismo puro y duro, el más salvaje que ha habido en toda la historia. Ujú. Y Sí, lo que pasa es que por aquí hay muchos despistados que todavía, tragándose todas esas patrañas, van de izquierdas. Ah, sí, o piensan que el enemigo es el comunismo todavía. Claro, sí, sí, sí. Claro, lo que te iba a preguntar, Paloma, también es si sabes si en otros países la cuestión de celebrar o ensalzar las hazañas o los héroes está también mal vista como pasa en España. Si conoces algún caso de otro país en el que se dé este yo ejemplo. solo conozco un caso que está empezando ahora, que es Ujú, Estados Unidos. Estados Unidos. Y esto lo explica muy bien Roca Barea. ujú, Es decir, Roca Barea explica que a cada imperio realmente existente le lleva en paralelo una leyenda negra. Lo que estamos viendo ahora mismo es que está naciendo la leyenda negra contra Estados Unidos. Entonces, son ciertos sectores dentro del propio Estados Unidos, de su propio establishment, valga el palabra, ¿verdad? Sus élites, para decirlo de otra manera, perdonamos las que ese anglicismo. sí, sí, se me ha colado. Son las que están renegando de la historia de Estados Unidos. Muchas veces con razón, lógicamente, porque Estados Unidos no puede borrar de un plumazo pues, su pasado racista, por ejemplo, y depredador. No lo Ujú. puede negar. Pero sí, yo conozco ese caso. Le pasó un poquito a Rusia también, pero yo creo que poco más. En Francia no ocurre, en Italia lógicamente no ocurre, en Inglaterra no ocurre y es tremendo, es tremendo. Sí, 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 la verdad. ¿Cómo Y, pasa en y yo Bélgica? lo veo en Estados Unidos emergiendo, está naciendo ahí, sí. Ujú. Eh, Perdón. Dime, Mario, di. nada, que bueno, ¿qué pasa? Hay aquí debate. Lo tenía perdido aquí, que hacían también otro comentario anterior, que claro, voy con retraso en el foro, etcétera, en el chat directo. A ver. Rafael, que acabo de comentar del oro, también comentaba, ¿no?, de que Castilla hizo rica realmente a Flandes con los tejidos, ¿eh? Aquí lo tengo, llevando nuestra lana para hacer tapices. En plan, que realmente es que aportamos en todos los frentes. Sí, Incluso sí. también en Flandes, que también está la idea de que allí solo era, bueno, que es cierto, estamos todo el día en guerra, ¿no? Pero que también aportamos. Sí. Así volver un poco atrás, pero que estaba ese comentario ahí pendiente. Bueno, Nico, tú, que ya llevamos casi hora y media de programa. Sí, yo le iba a preguntar la Dale. última cuestión que me ha parecido muy curiosa. Y ya esto ya es, la verdad que lo voy a decir es personal. ¿Por qué has dicho que, antes has comentado, la religión católica es la más racionalista de todas? ¿Puedes explicar por qué? Que me llama mucho la atención ese comentario. Vale, pero aquí podríamos llamar a Daniel López. Venga, pues, bueno, No, no, por venir a simplemente se acabó la hora. no, es simplemente, esto necesitaría un abordaje muy, muy profundo, pero es hablar de la teología de la escolástica, que es la que tiene lugar precisamente durante la Edad Media en territorio europeo, es la que da lugar, la que da pie a toda la filosofía moderna. Entonces, sencillamente, remarcar ese componente filosófico tan potente de la teología cristiana en general, que no por casualidad las ciencias positivas nacen en terreno o en territorio cristiano, que también Ujú. esto forma parte de la leyenda negra,
esa España incapacitada para la ciencia y para la técnica. Bueno, vale, muy bien. Tengo varios capítulos dedicados yo a ese asunto. Entonces, y luego específicamente hay que hablar del racionalismo católico español, que no es el mismo que el racionalismo católico francés. ¿Por qué? Y tenemos el caso de las persecuciones de brujas, ¿cómo se les llamaba ello? Bueno, durante todo el siglo XVII, ¿cómo se llama? La caza de brujas, que se me olvidaba. La Inquisición española funcionaba de forma muy distinta a la francesa y ambos estados eran católicos. Entonces, a mí me gusta reseñar el racionalismo católico español precisamente porque España era imperio. Y el imperio, como no proteja la ley, el imperio se cae. Entonces, lo primero que le interesa al imperio, ya pasaba en Roma y tenemos ahí todo el derecho romano del que somos herederos, le pasa a Estados Unidos, que siempre va con la ley por delante, ¿verdad? Y le pasó al imperio español. La racionalidad se filtró en la institución de la Inquisición española de tal manera que pudo parar la caza de brujas en España y la paró rotundamente. Es decir, los teólogos españoles, claro, la Inquisición es uno de los grandes tópicos, ¿no? Nada hay más contrario a la realidad que el tópico de la Inquisición. Cuando tú te vas a los archivos de la Inquisición, yo no es que haya ido, quiero decir, yo he leído a quienes sí han ido. Te quedas realmente anonadado de cómo se ha podido construir ese topicazo tremendo de la Inquisición española, porque se daban muchísimos casos, por poner solo un ejemplo, de presos civiles, por llamarlo así, que blasfemaban adrede para pasar a manos de la Inquisición. ¿Por qué? Porque era mucho más garantista que la justicia civil. Esto simplemente como un ejemplo de hasta qué punto era racionalista el imperio en general y la teología católica en particular, y más en particular todavía la teología de la Escuela de Salamanca y la de la Inquisición. Bueno, pues llevamos casi 1 hora y media. Paloma, te vamos a dejar descansar, son las 11:30 de la noche. Aquí en este programa siempre damos la última palabra al invitado, así que tienes, pues, no sé, unos minutos para decir lo que quieras y cerramos el programa, si te parece, ¿no, Mario? Sí, no, mira, ya 1 hora y media, ¿no? Está... Sí, aquí a dormir. Perfecto. Yo creo que con lo que diga Paloma, que seguro que va a ser un buen cierre, aquí acabamos. Me han faltado comentarios porque me he quedado leyendo en la mitad, pero bueno, no pasa nada. Ya, y que nos disculpen los que no hemos podido llegar. Bueno, pues me vais a permitir que haga esta lectura, que es muy interesante para cerrar, ¿vale? Frente a la idea de una Arcadia feliz en América, que es destruida por unos malvadísimos españoles, yo quiero resaltar la política de pactos, precisamente en la que unos indígenas, porque esto de hablar de indígenas así en absoluto es absurdo, no se corresponde con la realidad, lo que había eran muchos grupos de indígenas enfrentados entre sí a muerte, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero leeros lo siguiente. Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán, perdón, es que no sé pronunciarlo, junto a unos cientos de españoles y 200.000 chalcaltecas. Perdonadme porque es que se me da fatal esto de las lenguas. El avance de Jiménez de Quesada por el territorio panche se hizo con 50 españoles y 15.000 muiscas. La conquista de Cuzco la hicieron 190 españoles y 30.000 muiscas, cañaris y chachapoyas, y perdón por el palabro. De manera que simplemente resaltar esto. Cuando los mexicanos actuales negrolegendarios dicen que México es producto del Imperio Azteca, silenciando los 300 años de virreinato, pues hay que decirles que no, que qué pasa con todos estos otros grupos de indígenas que precisamente lucharon junto a Hernán Cortés por sus propios intereses, porque los estaban asesinando y sacrificando. Y con esto, Mario y Nico, doy por concluida la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Gracias, Paloma. La verdad que ha sido Bien, brutal.
a la escala de 10. Totalmente, la verdad. No te podemos pedir más. Así que te vamos a dejar descansar. Pedimos disculpas a la gente del chat porque sí que hay bastantes cuestiones, pero domingo 11:30 hay que trabajar y hay que cortar porque este programa se podría extenderse durante horas y horas y van saliendo temas y bueno, la verdad es que ha estado muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Paloma, te invitaremos para otro programa, eso seguro. Y nada, a los que nos seguís, pues ya sabéis, difundir, darle a me gusta, no a like. Vamos a para dejar de decir anglicismos, por favor. Suscribiros, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos alrededor del fuego del ágora. Buenas noches a todos y que descanséis. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Chao.